Muy buen día, maestro Arturo Casas Espinosa. Espero que se encuentre bastante bien y también muy buen día a todos los compañeros en general. El día de hoy vamos a exponer justamente sobre las transformaciones geométricas, en especial de rotación, traslación y homotesia. Los estudiantes expositores de este tema son Cerrón Apualaya Sayeli, Lagos Munguía Alondra, Quilca Guamán Frickner, Sotomayor Acuña Pedro Pablo y Carrizo Chucos Piero Alexander, el cual es mi persona. Para poder empezar con nuestro trabajo, primero tenemos que entender qué es lo que vamos a tratar, ¿no? O sea, cómo está dividido nuestra tabla de contenido dentro de acá de transformaciones geométricas. Y justamente lo hemos dividido como grupo en 4 partes. Estas 4 partes, en primer lugar estará, ¿no? La rotación, el cual hablaremos de una definición de rotación, las propiedades de rotación, fórmulas y coordenadas, rotación y simetría y las aplicaciones que tiene la rotación dentro de la vida real. Porque sí, la rotación tiene aplicaciones dentro de la vida real. La traslación, la definición de traslación, las propiedades de la traslación, las fórmulas y coordenadas, la composición de traslación y asimismo como la rotación, sus aplicaciones en la vida real. Después también trataremos sobre la homotesia, la definición de homotesia, propiedades de la homotesia, fórmulas y coordenadas de la homotesia, homotesia y semejanza y aplicaciones de la homotesia en la vida real. Y por último, pero no menos importante, la conclusión. ¿A qué conclusión hemos llegado? Así como la conexión entre las transformaciones que existe y una conclusión específica por cada transformación. Pues, es importante conocer sobre este tema, ya que se da dentro de nuestra vida diaria. Comenzando, vamos a primero presentar nuestro tema y introducirnos en nuestro tema y zambullirnos, ¿no?, en este mundo del conocimiento. Este fascinante mundo de las transformaciones geométricas, debemos de entender que explorar las transformaciones tales como la traslación, la rotación y la homotesia son conceptos claves dentro de la geometría, pues en la traslación podemos tener figuras que mantienen su forma y orientación, tales como deslizar un libro sobre la mesa, o en la rotación podemos tener que es una figura alrededor de un punto fijo en el cual no cambia, dice, pues no, o va cambiando su orientación, pero no su forma, similar al giro de una rueda. Y en la homotesia, donde se amplía y reduce una figura a partir de un punto fijo. Y en aquí vamos a hablar justamente del mantenimiento de la forma y de la orientación que podemos tener en el celular al momento de hacerle ese zoom, ¿no? Ese zoom a nuestro celular de una fotografía o que querer ver más grandes las letras. Entonces, mira, ve cómo estas transformaciones están en nuestra vida diaria. Y justamente, ¿por qué? Porque nos permiten comprender los objetos que pueden moverse, cambiar del espacio, conservar su forma y sus propiedades esenciales. Entonces, le digo, maestro, que se prepare para ver el mundo desde una nueva perspectiva. Así como decía esa frase, que el mundo está en las manos del hombre. Solamente el hombre sabrá aprovechar si este mundo girará a través de sus manos. De un autor anónimo. Continuando con las diapositivas, ahora mi persona les va a explicar sobre la transformación geométrica de la rotación. Un poco entrando en el tema, que es la transformación geométrica de rotación, les voy a explicar cómo esto inconscientemente se va aplicando en distintos aspectos de nuestras vidas, en distintas acciones mínimas que se aplican. Por ejemplo, mientras preparamos la cena, siempre o a veces el cucharón no tenemos a la mano. Entonces lo que hacemos es agarrar la olla y girarla. Entonces tú ahí inconscientemente estás realizando lo que es la rotación. Por eso hoy día les voy a explicar a profundidad cómo la rotación va a ir variando, vamos a conocer propiedades, vamos a conocer fórmulas y con relación a la simetría y su aplicación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como primer punto,
tenemos las definiciones. ¿Y por qué las definiciones? Porque estas definiciones nos van a permitir o nos van a proporcionar una perspectiva histórica y conceptual sobre la rotación en la geometría y la matemática. Tenemos tres matemáticos, Euclides, Felix Klein y Henry Poincaré. ¿Qué nos dice Euclides? Euclides viene a ser uno de los matemáticos más influyentes en la antigua Grecia y la definió la rotación como una de las transformaciones básicas en el campo de la geometría en su denominada obra Elementos. Según Euclides, la rotación implica que una figura gira alrededor de un punto fijo, manteniéndose la misma forma y tamaño. En otras palabras, durante una rotación, la figura va a mantener su forma, va a mantener su tamaño, pero va a estar en constante movimiento, ¿no? Dentro de un punto fijo, sin cambiar su estructura interna ni su tamaño. ¿Y qué nos dice ahora Klein? Ya nos da una mayor conceptualización acerca de lo que es la rotación, acerca de lo que es la transformación geométrica de rotación. Klein, o Felix Klein, es un destacado matemático alemán a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Describió la rotación como una transformación isométrica que conserva las distancias y los ángulos. Según su definición, una rotación se realiza alrededor de un eje o un punto fijo y garantiza que las longitudes de los segmentos y los ángulos entre ellos permanezcan inalterados. En esencia, la figura gira alrededor de un punto también y mantiene su forma y tamaño, así como las relaciones métricas entre sus elementos. Y eso es comúnmente como lo conocemos ahora, que es congruencia. Bien, y por último tenemos al matemático y físico francés que del siglo XIX y principios del siglo XX, nos dice que contribuye a la teoría de la rotación, pero ya en un espacio tridimensional, no bidimensional, ¿no? Según esta perspectiva, la rotación va a preservar la distancia y las orientaciones relativas entre los puntos, pero no necesariamente los ángulos. Esto significa que durante lo que es la transformación geométrica de la rotación en el espacio tridimensional, las formas pueden mantener su estructura general y las disposiciones relativas de las partes, pero los ángulos pueden cambiar. En resumen, estas definiciones ilustran cómo diferentes matemáticos han ido conceptualizando el término de lo que es la transformación geométrica de la rotación, y enfocándose en aspectos como la conservación de la forma, el tamaño, la preservación de distancias y ángulos y las transformaciones en el espacio tridimensional. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bien, ahora la diapositiva es sobre las propiedades, ¿no? Hemos considerado 6 importantes propiedades. La primera es la conservación de la forma, que nos dice que cuando existe la transformación geométrica de la rotación, la forma siempre va a conservar, la figura, disculpen, siempre va a conservar la misma forma. Es decir, es congruente, ¿no? Como les decía, pero puede variar el tamaño, ¿no? Ahora, tenemos lo que es también la conservación del ángulo, ¿no? De la forma. Relacionándolo ambos, una rotación conserva la forma de un objeto, lo que significa que la figura rotada tiene la misma apariencia general que la figura original. Esto implica que todos los segmentos y ángulos de la figura original se mantienen iguales después de la rotación, aunque la posición de la figura en el espacio puede cambiar, ¿no? Ya pueden estar en otras coordenadas. El segundo es conservación del ángulo. Una rotación conserva los ángulos entre los segmentos de una figura. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto significa que los ángulos formados por los segmentos de la Tierra original son iguales a los ángulos formados
por los segmentos de la figura rotada. Esta propiedad, al igual que las demás, es fundamental en el campo de la geometría, ya que garantiza las relaciones angulares, ¿no?, que se mantengan constantes durante una rotación. Luego también tenemos como tercera propiedad las rotaciones múltiples. Nos dice que es posible realizar múltiples rotaciones sucesivas alrededor del mismo punto eje. Cuando se realizan lo que son rotaciones múltiples, el resultado final depende del orden en el que se realizan las rotaciones y de los ángulos de rotación. Y luego también tenemos lo que es la conservación de la distancia, el punto fijo y la rotación completa. ¿Qué nos dice la conservación de la distancia, esta propiedad? Una rotación va a conservar las distancias entre los puntos de una figura. Esto significa que la distancia entre cualquier par de puntos de las figuras original es la misma distancia que la distancia entre los puntos correspondientes de la figura ya rotada. Esta propiedad está estrechamente relacionada con la conservación de la forma y es esencial para mantener la integridad estructural de la figura. Luego tenemos la propiedad de punto fijo. ¿Qué decimos en la propiedad de punto fijo? Durante una rotación hay al menos un punto que permanece fijo en su lugar. Este punto fijo puede ser el centro de rotación, alrededor del cual se realiza la rotación, ¿no? O puede estar en algún otro lugar de la figura. La existencia de un punto fijo es una característica distintiva y fundamental de las rotaciones y juega un papel importante en su estudio, ¿no? El punto central o el punto fijo. Luego, como última propiedad, tenemos la rotación completa. Una rotación completa de una figura es cuando gira alrededor de un punto fijo formando un ángulo de 360 grados, o también denominada 2π radianes, en sentido antihorario. Después de una rotación completa, que es de 360 grados, la figura va a volver a su posición original. Este tipo de rotación completa es común en muchas aplicaciones geométricas y se va a utilizar para realizar transformaciones completas de figuras en el plano cartesiano, ¿no? O también tridimensional. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bien, ahora, como siguiente punto, tenemos lo que es las fórmulas de rotación y cómo estas van a ir alterando las coordenadas. ¿O qué pasa con las coordenadas? ¿Se alteran o no se alteran? Las fórmulas describen cómo se transforman las coordenadas. Entonces, sí se alteran las coordenadas, ¿no?, de un punto. En este caso, tenemos el punto X y Y, cuando se rota en sentido antihorario alrededor del origen por un ángulo. En este caso va a ser θ. Les explico más o menos cada fórmula que hemos colocado. La primera es X'. ¿Qué pasa con X' o qué tiene con X'? Primero les hablo la fórmula, ¿ya? X' nos dice que va a ser igual a X por coseno de θ menos o quitándole Y por seno de θ. No entiendo todavía. Bien, esta ecuación va a calcular la nueva coordenada que se va a dar de X, pero ahora ya no va a ser solo X, sino va a ser X' del punto después de la rotación, ¿no?, que es X'. Para hacerlo, primero se va a tomar la coordenada original, que es X, y se le va a multiplicar por el coseno del ángulo de rotación, que en este caso es θ. Luego, se resta el producto de esas coordenadas y original por el seno del ángulo de rotación, que también va a ser θ. Esta parte de la fórmula se va a encargar de calcular cómo cambia la coordenada con respecto a X debido a la rotación, ¿no? Ahora ya no va a ser X, como les digo, ahora va a ser X' después de la rotación. Ahora, ¿qué pasa con Y? Tenemos Y'.
Dice, y' se da cuando se multiplica x por seno de teta y ahora ya no se le quita, sino se le aumenta, se le agrega, se le suma, ¿no? Por disculpen, se le suma y por coseno de teta. Esta ecuación calcula la nueva coordenada que se va a formar, que es y' del punto después de la rotación. Al igual que en la ecuación anterior, se comienza multiplicando las coordenadas x original por el seno del ángulo de rotación teta, luego se suma el producto de las coordenadas y original por el coseno del ángulo de rotación teta. Esta fórmula o esta parte de la fórmula se encarga de calcular cómo cambian las coordenadas y debido a lo que es la rotación. En resumen, podemos decir que estas dos ecuaciones nos proporcionan una forma de calcular las nuevas coordenadas que se van a proporcionar, ¿no? Después de la transformación geométrica, que es de la rotación. Ahora no va a ser solo x y y, sino ahora va a ser las coordenadas x' y y' y un punto después de ser rotado, ¿no? En sentido antihorario, alrededor del origen por un ángulo teta. Y las coordenadas entonces se transforman. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora tenemos lo que es rotación y simetría. ¿Existe rotación o existe alguna relación entre lo que es rotación y simetría? Sí, existe una relación, ya que algunas figuras al ser rotadas no cambian su forma y ahí se le denomina simetría rotacional. Otra, aquí por ejemplo tenemos lo que es un triángulo. Sus coordenadas cambian, pero la forma sigue. Luego también tenemos otro ejemplo, el círculo. Tiene también simetría rotacional. Sin importar cuántas veces lo gires alrededor de su centro, siempre se va a ver igual. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí también tenemos otra imagen tipo de un pescadito, ¿no? Igual, cuando lo mueves se ve igual. Y ya para finalizar, tenemos las aplicaciones de la rotación en la vida diaria, ¿no? Aparte de la olla, a grandes rasgos, ¿ya? Podemos decir que la rotación es una transformación fundamental en diversos campos de nuestra vida, desde lo que es la animación por computadoras, la ingeniería, hasta lo que es la astronomía e inclusive la medicina. Miren, su capacidad para manipular y controlar lo que es el movimiento de objetos, figuras y sistemas es crucial para el diseño de todo lo que gira alrededor de nuestra vida, ¿no? Todo nuestro. Y la simulación y la comprensión del mundo que nos rodea a través de la aplicación prácticas como el diseño de vehículos, como el diseño de animaciones, como la rehabilitación, va a ser fundamental aplicar lo que es la transformación geométrica de rotación. En síntesis, podemos decir que la transformación geométrica de rotación es importante conocer tanto teoría como para también comprender cómo va en la práctica. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Ahora doy el pase a mi siguiente compañero. Ya, listo. Para ir continuando con la exposición, vamos a tener como el siguiente punto la traslación, la cual, compañero, por favor, ¿puedes pasar al siguiente? Con lo cual, primero vamos a definir más o menos lo que es la traslación. Con esto, primero hay que decir que la traslación va a ser el movimiento de los objetos geométricos de un punto a otro punto. Y para poder hablar de esto, vamos a tener a los siguientes tres autores, que nos nombran lo siguiente. Euclides, en el cual en los elementos, Euclides describe la traslación como una transformación en la que una figura se desplaza en una dirección específica, a lo largo de una distancia determinada, manteniendo su forma y tamaño. Eso es lo que nos dice Euclides. Ahora, lo que nos dice Felix Klein. Klein, en su obra sobre geometría no euclidiana, define la traslación
como una isometría que conserva las distancias y se realiza moviendo una figura sin girar ni deformarla, que mantenga sus mismas propiedades, la misma figura, ¿no? Y David Hilbert, este matemático alemán del siglo XIX y XX, bueno, y principios del XX, en su libro Los fundamentos de la geometría, va a definir la traslación como una transformación que mueve cada punto de una figura en una distancia constante, en una dirección específica, manteniendo la misma orientación y configuración relativa de los puntos. Con esto queremos llegar a decir que, como dije al inicio, la traslación va a tratar de mover una figura, un objeto, de un punto A junto a sus vértices o sus puntos a otro sitio, pero que mantenga sus mismas propiedades, que no se va a mantener igual. Ahora, pasando a lo siguiente, tenemos las propiedades de la traslación. Y acá, como les iba comentando, vamos a tener la conservación de la distancia. La distancia entre los puntos siempre tiene que ser la misma, aun cuando se haya movido el objeto o la figura, aunque se haya movido. La conservación de las propiedades métricas. Acá, como estaba comentando, la figura, aunque se haya movido del punto A al punto B, conserva sus propiedades métricas. Claro, como la longitud de su lado, el área, el perímetro, entre otros, ¿no? Todo esto al moverse se tiene que mantener. Tenemos la conservación de la forma. La figura trasladada tiene la misma forma que la figura original. O sea, si mueves un cuadrado y a la derecha, por ejemplo, va a seguir siendo un cuadrado, no va a cambiar, no va a ser un triángulo, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la siguiente propiedad, la composición de traslaciones. Acá tenemos lo siguiente, que dos traslaciones sucesivas son equivalentes a una única traslación, cuyo vector de traslación es la suma de vectores de traslación. Tenemos la conservación de la orientación relativa de los elementos de la figura, como los ángulos entre líneas, la orientación de los segmentos, etcétera, se van a mantener inalteradas o intactas, ¿no? Luego tenemos inversión de la traslación. La traslación de una figura puede ser invertida desplazándola los puntos en la dirección y distancia opuesta. Si has movido del punto A a la derecha, un cuadrado a la derecha, para volverlo a su estado original, pongámoslo así, tienes que volverlo a su inversa, que en este caso sería la izquierda, ¿no? Entonces, eso es lo que nos quiere hablar con esta última propiedad. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Pirito. Vamos a ir con lo siguiente, las fórmulas y coordenadas. Acá vamos a hablar del primer punto, la fórmula de traslación. Sea el punto XY, el punto original, y tengamos el TX y TY, los cuales van a ser el vector de traslación, donde T1 va a representar el desplazamiento horizontal y TX, discúlpenme, y TY el desplazamiento vertical. Y ahora vamos a tener X' y Y', los cuales se van a obtener mediante las siguientes fórmulas, pero estos van a ser las coordenadas del punto de traslación. Ahora, para obtener X' tenemos que igualarlo a la suma de los anteriores puntos de X. X como tal el punto original, X del punto original, y TX, discúlpeme, del vector de traslación. Mismo caso va a pasar con Y'. Vamos a tener que sumar Y del punto original y el vector de desplazamiento vertical, ¿no? Vamos a tener las coordenadas de traslación. Las coordenadas de traslación Tx y Ty van a representar el vector que indica cuánto se desplaza el punto en el eje horizontal y el vertical. Por ejemplo, si deseamos trasladar un punto 2 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba, las coordenadas de traslación serían 2 y 3, ¿no? Se va a mover 2 unidades a la derecha y 3 hacia arriba, ¿no? Siguiente, por favor, Pirito. Seguimos con la composición de la traslación.
Acá vamos a tener la conceptualización y la explicación. Vamos con la conceptualización. En geometría, una traslación se va a representar mediante los vectores de traslación, los cuales van a indicar cuánto se ha desplazado. Se ha desplazado un objeto en cada dirección. Se tiene dos traslaciones con vectores de traslación tx1, ty1 y tx2 y ty2, discúlpenme, respectivamente. La composición de estas traslaciones se realizará sumando los vectores de traslación, ¿no? tx1 más tx2, ty1 más ty2, ¿no? Así para obtener ya los puntos exactos. Ahora, para obtener eso, vamos a ir con una pequeña explicación. Imaginemos que tenemos dos dibujos en una hoja de papel y quieres moverlos a diferentes lugares. Para hacerlo podemos realizar una traslación con cada dibujo, que separado luego se quiere describir el movimiento, ¿no? En total de ambos dibujos simplemente sumamos los movimientos, disculpen, que hiciste en cada uno. Por ejemplo, si mueves el primer dibujo 2 pasos hacia la derecha y 3 pasos hacia arriba, y luego mueves el segundo dibujo hacia la derecha y 2 hacia abajo, el movimiento total sería, como acá planteamos, 2 pasos hacia la derecha, 3 hacia arriba, primero traslación, 1 paso hacia la derecha, 2 hacia abajo, segunda traslación. Cuando sumamos estos movimientos, obtenemos lo siguiente: 3 pasos hacia la derecha y 5 hacia arriba en total. Esa es la traslación total que describiría como los dibujos que se mueven en relación con su posición original. ¿Listo? Continuando, tenemos la composición de traslación, la aplicación de las traslaciones, ¿no? En esto vamos a ver dónde podemos ver claramente la traslación en el momento exacto, en tu vida diaria. Y acá vamos a tener lo siguiente. Vamos a verlo más que nada en la ingeniería, en la informática, en la cartografía, en el movimiento del planeta o en el movimiento de objetos variados, ¿no? Hasta en un carro, cuando va conduciéndose, está generando una traslación. Ahora, estos sistemas van a seguir lo siguiente. Vamos a tener un movimiento de objetos, sistema de coordenadas y gráficos por computadoras, ¿no? En el movimiento de objetos, el ingeniero mecánico y robótico, la traslación va a ser relativa, va a ser utilizada para describir el movimiento, ¿no? Más que nada. Vamos a mover diferentes objetos, tanto para el ingeniero y el robótico, ¿no? El roboticista. Y la robótica, disculpen. Acá vamos a tener el movimiento de objetos, ¿no? Ahora, sistema de coordenadas, cuando movemos un punto de una coordenada en el plano a otro punto, podemos tener la traslación. O cuando movemos el planeta, siempre se va a mover. O cuando se mueve una estrella, podemos calcular su traslación desde su punto origen hasta su punto final. Por eso podemos calcular si es que una estrella va a pasar cerca o se va a chocar con el planeta, no sé, el fin del mundo. Luego vamos a tener los gráficos por computadora. Acá la computadora se va a especializar en mover objetos no normales como el clicker, ¿no? El clic. Al mover el mouse se va a mover un objeto generando una medida de traslación. Se va a trasladar. Y así vamos a ir obteniendo diferentes aplicaciones en nuestra vida diaria. Ahora, terminado con esto, le paso a mi siguiente compañero la voz y la palabra. Muchas gracias, compañero. Continuando con la exposición, ahora nos tocará hablar justamente de la transformación geométrica de la homotesia. Primero, ¿qué es la homotesia? Y tenemos que definirlo. Euclides, el término homotesia lo definía en la época euclidiana y justamente en su libro Elementos como encontrar el concepto subyacente, es decir, que describe las proporciones entre figuras, lo que es fundamental para entender la homotesia, y sus escritos describe cómo dos figuras pueden ser semejantes si todas sus partes correspondientes son proporcionales. Es decir,
Cuando hablamos de homotesia, también ya se habla un poco de proporcionalidad. Felix Klein, por otro lado, en su obra Elementos de Geometría, describe la homotesia como una transformación geométrica, es decir, que consiste en agrandar o reducir una figura siempre pero manteniendo su forma. Pero, o sea, puede cambiar su tamaño relativo con respecto a un punto fijo llamado centro de homotesia. Y Henry Poincaré nos habla de que justamente su trabajo Geometría proyectiva nos habla que describe la homotesia como una transformación que preserva las relaciones de proporcionalidad entre puntos, líneas y figuras en el plano o en el espacio, utilizando un factor de escala constante. Es de este modo que nos definen estos tres autores. Entonces, pero, ¿qué propiedades tiene la homotesia para poder definirlas así? Justamente, la homotesia va a contar con 5 propiedades. Y estas 5 propiedades va a ser, 1, la conservación de su forma. Es decir, que la homotesia conserva la forma de la figura original, lo que significa que todos los ángulos de la figura trasladada son iguales a los ángulos correspondientes a la figura original. La proporcionalidad de sus dimensiones. Es decir, que la homotesia va a hacer que conserve las proporciones entre las dimensiones de la figura. ¿Qué va a significar esto? ¿O qué nos va a dar así? Pues en resumen, que estos dos segmentos van a ser proporcionales en la figura original. También serán en la figura trasladada. Oye, y nos habla también del punto de homotesia. Te decía que esto se llama punto de homotesia o punto donde la homotesia o la figura se va a hacer más grande o más pequeña. Es decir, que la distancia entre cualquier parte de puntos de la figura original y su correspondiente par de puntos en la figura trasladada se multiplica por el mismo factor de escala. Es decir, va a tener una proporcionalidad. Relación de similitud. La homotesia es un caso especial de transformación similar. Es decir, que va a ser similar. ¿Por qué? Porque las figuras van a ser similares, ¿sí o no? Así a grandes o a veces más pequeños van a ser similares. Lo que significa que la figura trasladada es similar a la figura original. Esto implica que los ángulos entre las líneas paralelas se conservan. Allá, punto importante, decimos relación de similitud y no relación de igualdad, porque es diferente. La relación de igualdad quiere decir que ambas figuras son igualitas, no cambian en nada, ni su forma ni su tamaño. Pero vemos que en la homotesia, cuando se hace más pequeño o más grande, cambia lo que es el tamaño. Pero en la similitud nos define de ese modo, ¿no? Que se traslada de la misma forma, o sea, pero sigue manteniendo la forma en cómo era la figura. Entonces hay que diferenciar similitud de igualdad. La conservación de la distancia. ¿Qué quiere decir? Que existe un punto especial llamado punto de homotesia, que lo hablábamos, ¿no? Hace un momento. O centro de homotesia. O también, como le decíamos, que va a ser justamente el punto donde la homotesia se hace más grande o más pequeña. ¿Qué es el punto respecto en el cual se realiza la ampliación o reducción? Todos los puntos de la figura original y sus homólogos en la figura trasladada están alineados con este punto. Ahora vamos a hablar de las fórmulas y coordenadas que existen dentro de la homotesia. Primero, hablemos de la fórmula de la homotesia. La fórmula general de la homotesia dentro de la geometría va a ser descrita o va a ser describida de la siguiente forma. Tenemos un punto, llamemos este punto P, X, Y, bajo una homotesia con el centro en el origen, imaginémonos, y una razón de homotesia K, que va a ser el siguiente, ¿no? P', X' y Y' va a ser igual a K por X y K por Y. Entonces, donde P', X' y Y' van a representar las coordenadas del punto P después de la homotesia. Si el centro de la homotesia no está en el origen, se puede usar la misma fórmula, pero aplicada a la traslación adecuada, es decir, aplicada al punto adecuado. Ya. Y las coordenadas en la homotesia justamente van a ser las coordenadas que nos va a dar después de aplicar la fórmula de la homotesia, en la cual en una homotesia geométrica la coordenada del punto P, X, Y se va a transformar de la siguiente forma, ¿no? Si el centro de la
el punto de origen, que le decimos 0,0, y la razón de la homotecia es K, entonces las nuevas coordenadas de P', X' y Y' del punto P se calculan multiplicando simplemente las coordenadas originales por la razón de la homotecia. ¿Qué quiere decir? X' va a ser igual a K por X y Y' va a ser K por Y. Entonces, si el centro de la homotecia no está en el origen, se puede utilizar la combinación de la traslación y la fórmula anterior para calcular las nuevas coordenadas. Es por eso que hablamos antes de homotecia sobre traslación. Ahora aquí, ¿qué entre homotecia y semejanza? ¿Qué hay? ¿Qué relaciones y qué diferencias hay, no? Hablábamos hace un momento, y también Henry Poincaré, Euclides, nos hablaban justamente de estos, que había entre homotecia, que había algo, ¿no?, de semejanza entre las figuras. Entonces, a ver, vamos a ver. Relación entre la homotecia y semejanza. La relación entre la homotecia y la semejanza es que la homotecia es una transformación que conserva la forma y la proporción de las figuras. Es un tipo específico de semejanza. Es decir, la semejanza va a ser lo que prácticamente va a ser el conjunto total y la homotecia va a ser parte de la semejanza. Entonces, en la homotecia, las figuras que resultantes tienen la misma forma y los lados correspondientes están en la misma proporción, lo que hace que sean, ¿qué cosa?, semejantes. Y la diferencia entre homotecia y semejanza, la diferencia principal va a ratificar que la homotecia es una transformación específica. O sea, es una transformación geométrica específica, mientras la semejanza no es un tipo de transformación específica dentro de la geometría, en la cual se va a formar la figura, ¿no? Pero la escala en tamaño, mientras que la semejanza es una relación más general entre las figuras que comparten la misma forma, pero pueden tener diferentes tamaños. Ah, ya. Entonces ya vamos dándonos cuenta cuáles son las diferencias principales. Y ahora, pasando a la siguiente parte. ¿Cuáles son las aplicaciones de la homotecia dentro de nuestra vida diaria, ¿no? Porque sí, así como lo oyes, la homotecia tiene aplicaciones dentro de nuestra vida diaria. Por ejemplo, una de las aplicaciones que nosotros le damos es dentro del diseño arquitectónico y urbano, en la cual la homotecia se utiliza para crear maquetas a escalas de edificios y nosotros ya después simplemente utilizamos la maqueta, o los arquitectos utilizan una maqueta y esta maqueta simplemente ¡pam!, prácticamente lo traslada a la vida real, ¿no? Entonces utilizan ahí, ven, homotecia, una escala real. Las ingenierías y diseños de productos. En la ingeniería y diseño de productos, la homotecia se utiliza para los prototipos y modelos a escalas de componentes y dispositivos, las cuales facilitan la evaluación y rendimiento de la funcionalidad. Por ejemplo, en la ingeniería mecánica se utiliza la homotecia para poder armar primero los diseños de carros pequeños y después de eso hacerlos a gran escala y poder fabricarlos en las fábricas de componentes. Tales es el caso, por ejemplo, de Toyota, Mitsubishi, o también de los celulares como Samsung, Apple. En la cartografía y topografía, la homotecia se utiliza justamente para crear mapas y modelos topográficos a diferentes escalas, que nos permite representar áreas bien extensas de manera compacta y fácilmente legible. Y me dirás, pues no, entonces, ¿y en la tecnología dónde se utiliza? Por ejemplo, nosotros utilizamos el Google Maps, y en el Google Maps, por ejemplo, ya se está utilizando la cartografía y la topografía, y si decimos que la cartografía y topografía se utiliza la homotecia, es entonces que de esa forma se utiliza la homotecia. Entonces, en conclusión, la homotecia tendrá diferentes aplicaciones significativas dentro de la vida diaria, que van a ser dentro del arquitectónico y urbano, la entretenimiento, productos, la cartografía, la topografía y dentro también de la educación. En estos campos se utiliza para crear modelos y escalas de edificios, paisajes, personajes y la planificación y evaluación de proyectos, así como también la representación precisa de áreas extensas y también, por ejemplo, a nosotros que nos importa la educación, se utiliza bastante la homotecia para hablar de la proporcionalidad en la enseñanza.
cuán proporcional, por ejemplo, ha ido, se puede describir la enseñanza desde que se habló, por ejemplo, de una enseñanza pedagógica en el CENEP, o una enseñanza con las reformas educativas que se empezó juntamente, pues, ¿no? Con las universidades y todo ello. ¿Qué proporcional ha sido esa enseñanza? Entonces, hablamos de la homotesia. Bueno, dándole el paso a mi compañera, ella va a explicar justamente lo de los ejercicios de transformaciones geométricas. A continuación vamos a mirar un ejercicio de homotesia que nos dice: el triángulo rectángulo isósceles ABC se le aplica homotesia con el centro de origen y constante que K es igual a 1. Nosotros ya tenemos en este caso dibujadito nuestro triángulo ABC. Nos dice que es rectángulo, por ende un ángulo de 90 grados. Del mismo modo nos dice que es isósceles, que nos quiere decir que este lado de aquí va a ser igual a este lado de aquí. ¿Qué más nos está diciendo? De que se le aplica una homotesia en el centro de origen, el centro que estaría aquí, y constante que va a ser de K es igual a menos un medio, o sea, la mitad. ¿Qué nos quiere decir en este caso al tener el signo negativo? Que se va a ubicar al otro lado del centro de la homotesia, que en este caso es el punto de origen. Y como bien decíamos, que al decirnos que es un medio es la mitad de las nuevas distancias. Nosotros vamos a suponer que la distancia del punto de origen hasta el vértice B va a ser de 14,4 centímetros. Lo ponemos acá. 14,4 centímetros. Al decirnos que la constante es de un medio, quiere decir que lo vamos a dividir entre 2. Entre 2, ¿cuánto sería? 7,2 centímetros. Entonces, el nuevo punto tras aplicarle la homotesia va a ser de 7 a una distancia del centro de origen al B' de 7,2 centímetros. En este caso, se va a ubicar en este punto de acá. ¿Qué estarían acá? B'. ¿Qué más nos dice? Que la distancia del punto de origen hasta A, vamos a decir que es de 32,6 centímetros. Igual, lo dividimos entre 2 y esto va a ser igual a 16,3 centímetros. Entonces diremos, nuestro A' se va a ubicar de 16,3 centímetros hasta el A', que sería un aproximado de estar acá. Y al ser nuestro A', no nos olvidamos. Y al ser isósceles, la distancia del C' va a ser lo mismo. En este caso estaría ubicado aproximadamente en ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir las figuras. No nos olvidamos que son isósceles. Esto son isósceles, que nos quiere decir que también son iguales. Finalmente, ¿qué nos dice? La pregunta, una de las preguntas: ¿cuáles son las coordenadas del triángulo formado después de la homotesia? En el A', en el eje de las X estará entre el -1 y en el eje Y -3. En el B', -1, en el X y en el eje Y también -1. Y finalmente en la C', en el eje de las X -3 y en el eje de la Y -1. ¿Qué más nos dice? ¿Qué fracción representa la nueva área con respecto al área principal? Nosotros sabemos que esto es la figura principal y tras aplicarle la homotesia que nos dijo con la constante de -1 medio nos dio este resultado. Entonces aquí recordando, nosotros sabemos que para hallar el área de un triángulo, ¿qué es? Base por altura sobre 2. Nosotros sabemos lo aquello, recordando. Nos recordamos de eso. Entonces, en la figura principal, ¿cuánto será nuestra base? 1, 2, 3, 4. 4 por. ¿Cuánto será nuestra altura? Al decirnos que es isósceles, nos dice que esto mide 4, por ende, esto también medirá 4 sobre 2. ¿Cuánto sería?
8. Ya tengo el área de mi figura principal. Ahora hallo la área de mi figura tras haber aplicado la homotesia. ¿Cuánto me dice que es? Base por altura sobre 2. No me olvido. ¿Cuánto será mi base? 2. ¿Cuánto será mi altura al ser isósceles? Igualmente 2. Sobre 2. Finalmente, ¿cuánto nos resulta? 2. Ya tengo las áreas. Nos dice, ¿qué fracción representa la nueva área? ¿Cuánto es mi nueva área? 2. De la principal, ¿cuánto era el área de la principal? 8. Podemos simplificar y nos estaría quedando un cuarto. Respondiendo a la pregunta. Asimismo, mi compañera les va a hablar sobre la interacción con el GeoGebra de transformaciones geométricas. O sea, cómo estas transformaciones ¿no? Tenemos esa interacción con lo que es con el GeoGebra. Ahora vamos a mirar los ejemplos en GeoGebra de rotación, traslación y homotesia, como ya bien decíamos, que son las transformaciones geométricas. Como primer ejemplo vamos a tener a lo que es la rotación. Nosotros podemos observar que el triángulo de color marrón es nuestra figura inicial y como este va a rotar en cada uno de los cuadrantes. Podemos observar que la figura va rotando en 90 grados, en 180 grados, en 270 grados y llega a su posición original, que ya sería una rotación de 360 grados. ¿Qué nos dice la homotesia? Es la transformación que va a sufrir una figura. En palabras simples, se puede hacer más grande o se puede hacer más pequeño, teniendo como referencia un punto. En el ejemplo podemos observar que la razón de nuestra homotesia vamos jugando y la figura se hace más grande y del mismo modo se hace más chiquito. Pero cabe aclarar en aquí que si la razón de nuestra homotesia fuese negativo, nuestra figura pasa por los mismos vértices, pero se invierte, se hace inverso. Podemos agregar, si queremos cambiar las longitudes de nuestros ángulos, en este caso si quiero 9, y nos damos cuenta que la figura también, la cual ha sido transformada, se mueve. O en este caso lo podemos observar de una manera más detallada. Si yo digo que el lado del BC va a medir 4, cambia tanto la figura inicial y su transformación. Podemos ver que se hace más pequeña y que también se hace más grande. En son a la razón. Podemos mostrar los ángulos que ellos contienen. Finalmente vamos a mostrar un ejemplo de rotación, reflexión y traslación en el GeoGebra. Como primero tenemos a lo que es a la rotación. Nosotros nos damos cuenta que el carrito está rotando absolutamente hasta llegar a su posición original cuando llega a los 360 grados. Lo podemos observar cuando está en 90 grados, en 180, en 270. Del mismo modo, vamos a tener lo que es la reflexión. ¿Qué nos dice que es la reflexión? Nos damos cuenta que nuestro carrito se está reflejando, en pocas palabras, ¿no? Como un espejito. Y finalmente tenemos lo que es la traslación. Nos damos cuenta que se ha activado una directriz o un vector en donde quiero que el carrito se traslade y el carrito se está trasladando. Ahora, si yo digo que mi vector va a ir derecho o de frente, como se dice, me doy cuenta que el carrito se está trasladando a donde el vector está señalando. Yo digo que va a ir en diagonal y mi carrito se va trasladando en un sentido diagonal.
Y por último, los materiales didácticos de transformaciones geométricas, pues, ¿no? Porque es necesario dentro de las aulas hoy en día implementar materiales de los cuales los estudiantes puedan hacer el uso y puedan entender mejor el tema. Después de haber visto ya las definiciones de transformaciones geométricas en la rotación, traslación y homotecia, ahora lo vamos a mirar en los materiales didácticos, para lo cual vamos a hablar primero de la rotación. ¿Qué nos dice? Que la rotación es una figura que gira en son a un punto, en base a un punto. Si yo tengo esta figura y la voy haciendo rotar en 90 grados, en 180 grados, en 270 y en 360 grados, me doy cuenta que la medida de sus lados no van a cambiar, la medida de sus ángulos tampoco van a cambiar y solamente estaría cambiando su posición. Del mismo modo, también tenemos un ejemplo clave, lo que son las manecillas de un reloj. Nosotros sabemos que las manecillas de un reloj son para las horas y también para los minutos y giran en son a un punto, si lo podemos decir. Ellos están girando a un son punto. Y aquí cabe aclararte que las manecillas de un reloj giran en un sentido horario y ellos al girar en un sentido horario estarían formando un ángulo negativo. Si en todo caso ellos estarían girando en un sentido antihorario, el ángulo que formarían sería positivo. Del mismo modo vamos a hablar de la traslación. Como su nombre mismo lo dice, solo se traslada de un lugar a otro. No cambia ni la medida de sus ángulos, ni la medida de sus lados, ni su posición. Solo se traslada. Si yo tengo una moto que esté aquí y la quiero trasladar al otro lado, simplemente se ha trasladado y no ha sufrido ningún cambio. Un ejemplo clave de esto tenemos los ascensores. Los ascensores sabemos que nos trasladan de una planta a otra planta y ya está. O de la planta que estábamos, en este caso si es el segundo piso, a un primer piso. Simplemente nos traslada. Y finalmente, como un ejemplo que va a llevar tanto a la rotación y a la traslación, es nuestro planeta Tierra. Nosotros sabemos que nuestro planeta va a girar en son a un eje de rotación. Él está girando a un eje, lo cual provoca que se den el día y la noche. Del mismo modo, bueno, aclarando, ¿no? En un día siderio, mejor dicho. Del mismo modo, si nosotros decimos que aquí está el Sol y aquí está nuestro planeta, él se va a trasladar, se traslada nuestro planeta. Y es en aquí donde nos provoca las estaciones del año, ¿no? En 365 días, ya, un aproximado. Entonces, finalmente podemos decir que nuestro planeta Tierra va a cumplir tanto la rotación sobre su propio eje y la traslación alrededor del Sol. Prosiguiendo con la exposición, nosotros como equipo de trabajo hemos llegado a una conclusión y para ello tocaremos unos puntos importantes, que lo que es la conexión entre transformaciones. Para ello nosotros lo hemos clasificado en 4 puntos. El primero, composición de transformaciones. ¿En qué consiste? En combinar 2 o más transformaciones geométricas como lo que es la rotación, traslación, para crear un movimiento complejo. El siguiente punto, inversas de transformaciones. ¿En qué consiste? Toda transformación geométrica tiene una transformación inversa que deshace su efecto, restaurando la forma original de la figura. Transformaciones equivalentes. ¿En qué consiste? Son transformaciones que tienen el mismo efecto final en una figura, simplificando el análisis geométrico y la manipulación de figuras. Como cuarto punto tenemos las transformaciones complementarias. Nos dice que las transformaciones que se va a combinar para lograr efectos útiles y propiedades específicas. La siguiente diapositiva, compañero. Y bueno, tenemos otra conclusión que le hemos clasificado en una conclusión específica.
¿En qué consiste? El primer punto, que es la rotación, ¿no? La rotación es una transformación isométrica que permite girar figuras en un plano, manteniendo sus propiedades métricas y angulares. Un ejemplo claro puede ser lo que es un aspa de molino, ¿no? Que gira a través de su eje, que es de su punto de rotación. El otro punto, que es lo que es la traslación. ¿Cómo se define? Es una transformación isométrica que mueve una figura en un plano sin cambiar su forma, tamaño o orientación, ¿no? Se define por un vector que indica la magnitud y la dirección del desplazamiento. El otro punto es lo que es la homotesia. La homotesia es una transformación que escala una figura en el plano, manteniendo su forma y proporción relativa. Se determina por un factor de escala y un centro de homotesia. Un ejemplo claro sería al momento de interactuar con lo que son imágenes, ¿no? Hacer un zoom de reducción o de ensanchamiento. Y bueno, como último punto tenemos lo que es la combinación de estas transformaciones, ¿no? Que incluye una secuencia de rotación, traslación, homotesia para lograr movimientos y manipulaciones complejas, ¿no? Un ejemplo claro que se puede evidenciar es en lo que es la animación en gráficos por computadora, ¿no? Por ejemplo, un personaje animado puede ser trasladado a una nueva posición, ahí se da lo que es la traslación. También puede girar para cambiar su orientación, ahí se da lo que es la rotación, y también la ampliación o reducción en tamaño, en ahí se manifiesta lo que es la homotesia, en una secuencia fluida para crear una animación realista. De esta manera, nosotros como equipo de trabajo estaríamos concluyendo con lo que es la exposición. Espero que haya sido de su agrado y también agradecer al docente presente, al magíster Arturo. Gracias por su atención. Hasta la próxima.